De la Patria se abre la sesión. Saludamos a los senadores que nos acompañan, la Secretaría, representantes y asesores del Ministerio de la Mujer y muy especialmente, no solamente saludar, sino que también agradecer a nuestros profesores invitados que nos vienen hoy día a despejar algunas dudas. Estimado secretario. Gracias, señora presidenta, señores senadores. La cuenta. Se ha recibido en esta Secretaría un oficio del honorable senador señor Francisco Chaguán, mediante el cual solicita a esta comisión incluir en su tabla las siguientes menciones de su autoría. En primer lugar, el proyecto de ley que modifica la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estableciendo a senadores y diputados el deber de someterse a pruebas científicas para determinar si consumen drogas, estupefacientes o psicotrópicas ilegales. Además, el proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en los cargos de senadores y diputados su dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. Eso, señora presidenta, señores senadores, sobre la cuenta. Muy bien, pasamos, ¿no es cierto?, a nuestra tabla. Sí. Señora presidenta, señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal. La sesión del día de lunes, si bien ustedes recuerdan, el Ejecutivo hizo una presentación general sobre las características de esta iniciativa y la Comisión debatió largamente sobre el régimen patrimonial de la sociedad conyugal y en particular sobre su administración y el impacto que tendría en el funcionamiento del nuevo modelo propuesto en este proyecto de ley, la eliminación del artículo 150 del Código Civil. En esa sesión, a instancia de algunos señores senadores, en particular, por lo que recuerdo, el senador Durresti, se llegó al acuerdo de usar algunas invitaciones a profesores, a destacados profesores de Derecho Civil, para conocer en particular su opinión sobre estas materias. A esta sesión han sido invitados el profesor Mauricio Tapia, profesor de la Universidad de Chile, la profesora Susana Espada, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y la profesora doña Carmen Domínguez, de la Universidad Católica de Chile. También se cursó una invitación al profesor señor Eduardo Kurt, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien ha presentado sus excusas, pero estaría dispuesto a poder asistir a una próxima sesión para referirse a este tema. Nos acompañan, señora presidenta, señores senadores, en representación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la asesora del Departamento de Reformas Legales, señora Paloma Galás y Tatiana Torres. Hago presente que la señora ministra no está porque está viendo en paralelo en la sala de la Cámara de Diputados proyectos de interés del Ministerio. Eso, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, estimado secretario. Vamos a dar paso entonces a escuchar a nuestros invitados para referirse al proyecto que estamos analizando y especialmente, como usted bien señalaba, señor secretario, las dudas principales de los senadores en la sesión pasada versaban sobre cómo determinar la nueva administración que se propone de la sociedad conyugal y particularmente también la conveniencia o no de eliminar el artículo 150 del patrimonio reservado de la mujer casada. No sé si, senador Durresti, antes de hablar. Presidenta, junto con escuchar la exposición y más allá de la extensa exposición que nos cuenten, creo coincidir, y si interpreto a Francisco, y a usted, creo que a todos nos surgía la discusión, y también ahí si la Secretaría nos ayuda, de entender cómo juega hoy día el sistema. Creo que hay consenso en que tiene que haber igualdad, que la administración es compleja, también lo decía Francisco, que de partida administrar bienes comunes son complejos. Obviamente no tiene que haber una prelación o no tiene que haber desde el punto de vista del principio de igualdad, que eso corresponde al cónyuge, que debiera ponerse de acuerdo, pero entendemos que claramente son situaciones que nadie está preparado. Y es una situación compleja porque además devienen responsabilidades pecuniarias, pero también de la propia administración. Entonces yo creo que teniendo en consideración el acuerdo que tenemos de avanzar el principio de igualdad, que los profesores ojalá nos ayuden a entender cómo queda el sistema
y cómo ocurre en otros países. En todos los países hay matrimonio y esto tiene que estar resuelto, tiene que estar tratado de otra forma. Nosotros tuvimos el 150 a propósito de esta administración de la sociedad conyugal, pero ver si persiste, porque ayuda, es un elemento coadyuvante al proceso de administración, o puede ser un elemento distorsionador. Yo no tengo una convicción. Quiero que existan los regímenes más abiertos, más igualitarios, que respeten al hombre y a la mujer en pleno derecho, pero que tampoco sea creemos, una entelequia que sea imposible o que exponga a una de las partes a una administración desleal o alguna situación. Entonces, perdone que haga esta introducción, porque creo que en eso nos ayuden, más allá de lo teórico, cómo no generamos con un principio inspirador, civilizatorio, que creo que estamos todos de acuerdo, de la igualdad, que generemos un inconveniente administrativo, y prácticamente cada matrimonio va a tener que contratar un contador o va a tener que tener una especie de... Así es. Lo digo un poco irónicamente, que facilitemos, que la administración sea mucho más, sea obviamente igualitaria, pero sea eficiente. Trato de poner ahí el acento. Muchas gracias, senador. Bien, agradeciendo nuevamente a los profesores, especialmente haciendo hincapié en que recién en la sesión de ayer, ¿no es cierto?, o al término de la sesión de ayer pudimos cursar las invitaciones y ustedes han aceptado y están aquí con nosotros. Así que agradecer también que hayan respondido positivamente ante la premura de estas invitaciones. Y sin más, le vamos a comenzar a dar la palabra a nuestros profesores invitados y en primer lugar se la damos a don Mauricio Tapia. Don Mauricio, tiene usted la palabra. Señora Presidenta, saludos a todos los honorables senadores de esta comisión y agradezco la invitación. Bueno, me referiré, de las múltiples materias que tiene este proyecto, me referiré exclusivamente a la administración de la sociedad conyugal y a la necesidad o no de eliminar el patrimonio reservado, que son las dos preguntas que se nos formuló en la invitación. Me referiré también, haciendo eco de lo que acaba de señalar el senador Durresti, a cuál es la perspectiva general que, en mi modesta opinión, debería tener esta reforma, y adelanto desde ya. Creo que esta reforma debe ser prudente, debe ser parcial y debe mantener en consecuencia las virtudes, que me referiré a ellas, de la sociedad conyugal, en particular en materia de protección del patrimonio familiar. Cabe hacer presente que la discusión acerca de la restitución de la plena capacidad de la mujer casada en sociedad conyugal y el otorgarle iguales poderes de administración al interior de esta es muy antigua. Se remonta a 1970, el proyecto elaborado por Eugenio Velasco, con la participación de Arturo Alessandri, que fue presentado y se detuvo naturalmente por el golpe militar. De hecho, existe un antecedente legislativo que el presidente Salvador Allende hizo presente la urgencia del despacho de esta reforma el 4 de octubre de 1972. Ahora, sabemos que luego existen varios proyectos en curso, el importante proyecto de 1995, que lamentablemente quedó postergado por proyectos posteriores del año 2011 y 2018. Ahora, considero que los temas que ustedes nos plantearon como interrogantes son las ideas principales o matrices de esta reforma. Esto es, otorgar iguales poderes de administración a la mujer al interior de la sociedad conyugal, sin derogarla, sin modificarla sustantivamente, y eliminar o no el patrimonio reservado a la mujer casada. Y lo digo porque es necesario ajustar nuestra legislación al principio de igualdad constitucional. El régimen actual de la sociedad conyugal es inconstitucional, pues discrimina severamente a la mujer, y porque Chile tiene un compromiso internacional en la materia, hay que recordarlo, el Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2007, el Estado de Chile se comprometió a dotar de forma inmediata la urgencia que corresponde a la tramitación de la modificación del Código Civil, se refería a la reforma
planteada el año 1995 para otorgar iguales derechos y obligaciones a la mujer y al marido al interior de la sociedad conyugal. Se encuentra pendiente este compromiso desde el año 2008. A ello se agrega también el compromiso legislativo reciente en la ley 21.400 del año 2021, que estableció el matrimonio igualitario y que en su primera disposición transitoria señala expresamente que la sociedad conyugal, así como las disposiciones que la regulan, serán aplicables a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo una vez que entren en vigencia las normas que adecúen este régimen a tal matrimonio. Es decir, hay un doble compromiso, un compromiso internacional de otorgar iguales derechos a la mujer y un compromiso interno de ajustar la sociedad conyugal al matrimonio igualitario. Ahora, en primer lugar, otorgar iguales poderes de administración a la mujer, eliminando la discriminación en su contra. Cabe tener presente brevemente qué es la sociedad conyugal, preguntarse qué es la sociedad conyugal. La sociedad conyugal está unida históricamente al modelo de familia que reconoció el Código de 1855. Revisando las normas originales del Código, naturalmente se reconstruye una imagen bien completa del arquetipo único de familia que reconoció el derecho civil. Las disposiciones, según sus disposiciones originales, la familia se constituía exclusivamente por el matrimonio religioso y el marido gobernaba la familia como monarca absoluto. El marido debía protección a la mujer y esta obediencia al marido, la denominada potestad marital, le otorgaba amplias facultades sobre las personas y bienes de la mujer, y la sociedad conyugal era, en consecuencia, el único régimen de bienes autorizado y posible, puesto que la separación de bienes era parcial. Es decir, la sociedad conyugal nació como una estructura que respondía a aquella diseñada en el Código Civil. No existían otras, no había otro modelo familiar, no se reconocían los hijos naturales, no se reconocían naturalmente otras formas de convivencia. Ahora, las modificaciones sucesivas que se introdujeron durante en la última parte del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX también afectaron, producto de la evolución social, los regímenes patrimoniales del matrimonio. Lo dije, el régimen de sociedad conyugal era el único autorizado para el matrimonio. Una primera ley en la primera mitad del siglo XX autorizó el pacto de separación total de bienes como capitulación matrimonial y luego se facultó a convenirlo durante el matrimonio. Se introdujo el patrimonio reservado a la mujer casada, que algunos lo ven como una conquista también, primeras conquistas del feminismo. Se modificó el régimen de de administración de la sociedad conyugal, pero solo en aquello que dice relación con la autorización de ciertos actos por la mujer. A pesar de eso, lo sabemos, el marido sigue siendo representante y administración de la sociedad y administrador de la sociedad conyugal, tanto de los bienes sociales y de los bienes propios de la mujer, lo que incide esencialmente sobre los bienes inmuebles heredados por la mujer. De hecho, ese fue el origen del conflicto que dio lugar a la solución amistosa ante la Comisión Interamericana. Cabe destacar que se introdujo en los años 90 el régimen de participación en los gananciales, pero ese régimen lamentablemente que se vio como una solución para restituir la igualdad y introducir un régimen moderno, en verdad está en desuso, puesto que su modalidad crediticia no se ajusta bien a las necesidades del país y es muy complejo, esencialmente. Este panorama, en definitiva, actual de los regímenes patrimoniales en Chile es confuso y es preocupante. En cierta medida, la sociedad conyugal y producto de las múltiples transformaciones que sinteticé, que acabo de sintetizar, el régimen de sociedad conyugal fue forzado o fue desfigurado de tal forma de hacer entrar en él una administración separada, parcial, disminuida de la mujer mediante el patrimonio reservado. Es decir, la sociedad conyugal estuvo diseñada para otro modelo, y el patrimonio reservado en cierta medida lo forzó para hacer entrar la realidad de las mujeres que trabajaban en forma independiente del marido, la incorporación de la mujer al mercado laboral desde la primera mitad del siglo XX. La sociedad conyugal carga con el estigma, por tanto, de ser discriminatorio contra la mujer y constituir un régimen excesivamente restrictivo en términos de disposición patrimonial
y ello explica el sostenido descenso, en promedio 2 a 3% anual, de las parejas que se casan bajo este régimen y un aumento equivalente de la separación total de bienes. Ello es alarmante, puesto que la sociedad conyugal en la actualidad en Chile es el único que materializa la solidaridad familiar, es el único que asegura la protección del patrimonio común, lo que no hace en caso alguno el régimen de separación de bienes, que va en aumento y que niega, a fin de cuentas, el patrimonio común al interior de la familia y la solidaridad familiar entre sus integrantes. Ya lo dije, el régimen patrimonial de participación en los gananciales está en desuso, no significó en definitiva una solución. Así, en mi opinión, parece necesario, imprescindible, una prudente modificación parcial del Estatuto de Sociedad Conyugal que lo haga consistente con el principio de igualdad constitucional, tanto respecto de las mujeres como respecto de las parejas del mismo sexo. Ya lo dije, esos dos son los compromisos internacionales e internos que tiene Chile. En primer lugar, parece aconsejable por ello establecer, como viene diseñado en el proyecto en discusión, establecer una administración separada e indistinta de cada cónyuge respecto al patrimonio de la sociedad conyugal, los bienes comunes, salvo la ejecución de actuaciones de mayor relevancia, sobre todo vinculadas a las garantías respecto de terceros, a la disposición o promesa de disposición de bienes raíces, y también extenderlo a otros bienes que actualmente no existen, como el propio vehículo, que es importante para las familias chilenas. De esta forma, si se establece una administración separada e indistinta, con restricciones que protejan los bienes más importantes del patrimonio familiar, en el sentido de que necesitan una autorización, una actuación conjunta, se supera la objeción de afectar el principio de igualdad y por tanto se cumple el compromiso internacional. Ahora bien, se ha discutido desde el año 2011 la siguiente alternativa: entregar a la voluntad de los cónyuges al momento del matrimonio o con posterioridad a él, entregarle a los cónyuges la decisión de elegir entre ellos quién administre la sociedad conyugal. En una indicación de este proyecto se revive esa idea de un proyecto de 2011. Ahora, a mí, modestamente, no me parece adecuada o conveniente más bien esta solución. En primer lugar, porque es evidente que la solución que se entrega a los cónyuges de decidir quién de ellos tendrá una situación preeminente o superior en el matrimonio, los obliga a elegir quién deberá subordinar sus propias decisiones a las decisiones del otro. En otros términos, más que asegurar la igualdad, esta regla los obliga a tomar una decisión en sí misma discriminatoria, elegir cuál de ellos tendrá el poder de decidir. En segundo lugar, no me parece tampoco conveniente porque pretender que la solución a la desigualdad al interior del matrimonio pueda resolvérsela entregándole la libre decisión de la administración de los cónyuges es entregar al sujeto que se quiere proteger el destino de su propia protección. Es evidente que tal medida conduciría en amplios sectores de la población, por el peso de las costumbres, en definitiva, a mantener el estado de cosas y a reproducir el esquema de administración tradicional por parte del marido. En definitiva, esta solución podría incluso, podemos sostener, introducir un factor inicial de discordia y de tensión entre los cónyuges. La dificultad, en definitiva, que existiría para muchas parejas de consensuar quién de ellos debería renunciar a sus facultades de administración del patrimonio común en beneficio del otro, quién tendrá la posición de control, y eso se extiende para el matrimonio entre personas de diferente sexo y del mismo sexo. Por último, también se introducen de esta forma, o se introducirían, fuertes e inaceptables incentivos para que los cónyuges elijan, en el caso del matrimonio heterosexual, al marido como administrador de la sociedad conyugal, manteniendo el estado actual de cosas. ¿Por qué? Porque si se le entrega, por ejemplo, a la mujer el derecho a formar un patrimonio reservado para administrar lo que consigue con su trabajo como contrapartida a la administración que seguirá detentando el marido, bueno, es quien va a administrar el patrimonio común
que es usualmente el patrimonio que cuenta con la mayor cantidad de bienes y no el patrimonio reservado. Por tanto, existirá un incentivo para que esencialmente el marido, siguiendo el estado de cosas, tome, por fuerza de las costumbres, por peso de la historia, en definitiva, esa administración del patrimonio común, dejando a la mujer, por ejemplo, con un patrimonio reservado. Por lo demás, si no se otorga tal facultad al marido, en caso de que sea la mujer a quien se elija como administradora de la sociedad conyugal, esto es, que solo la mujer tenga un patrimonio reservado, sino la administradora, bueno, estaríamos generando una nueva discriminación arbitraria contraria a la Constitución. Profesor. Eso en relación a la administración de la sociedad conyugal. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, ¿sí? si puede ir concluyendo para que alcancemos a escuchar a las demás profesoras y también los senadores alcancemos a hacer consultas. Muchas gracias. Por supuesto, con todo gusto. Bueno, sintetizando, el patrimonio reservado de la mujer casada, que se estableció en 1925, en una solución a la discriminación contra la mujer que restituya iguales poderes de administración a los cónyuges, es completamente inoperante. No resulta, en definitiva, lógico ni conveniente establecer la subsistencia del patrimonio reservado si, en definitiva, existirán iguales poderes de administración sobre la sociedad conyugal. Es este el patrimonio de la sociedad conyugal, por lo demás, quien tiene la mayor cantidad de bienes usualmente y, por tanto, sería contradictorio, en definitiva, dejar a la mujer en una situación, en definitiva, en que solo pueda administrar el patrimonio reservado si es que se elige la administración del marido. Concluyo y sintetizando, sin perjuicio que entregaré una minuta con mayores argumentos sobre la derogación del patrimonio reservado, concluyo sosteniendo que, habiendo participado desde el año 2007 en sucesivos intentos de reforma de la sociedad conyugal, yo observo que históricamente este ha sido el obstáculo principal para modificar la sociedad conyugal. Esto es la idea de hacer subsistir el patrimonio reservado a pesar de restituir iguales poderes al interior del matrimonio. Eso, en verdad, creo que no es conveniente para las personas y en particular para la mujer por las razones que acabo de mencionar. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Le damos la palabra a la profesora Susana Espada. Profesora, tiene la palabra. Ojalá por no más de 10, 12 minutos para tener el tiempo. Senador Durresti. Por su intermedio, Presidenta, sugerirle humildemente a los profesores, profesoras, que lo más grato es poder la interacción. Yo creo que si nos ayudan con 2 o 3 ideas y nosotros ayudar a moldear la solución. Yo creo que eso es lo que nos convoca, que nos ayuden a buscar una solución. Yo creo que entendemos y comprendemos cada una de las instituciones, pero al menos a mí me ayudaría mucho el poder entender cómo juegan con patrimonio reservado, sin patrimonio reservado, con situación, como se decía, default, si es que no se dice que lo administra el marido, o tiene que estar establecido, o hay un tercero, no sé. Le pediría eso porque nos ayuda mucho a la solución sin perjuicio de las minutas que nos puedan hacer llegar después. Perdón, presidente. Gracias, senador, no se preocupe. Profesora Espada, tiene usted la palabra, ojalá en el sentido que ha explicitado el senador Durresti. Muchísimas gracias, señora presidenta y estimadas senadoras y senadores de esta honorable comisión. Lo primero, pues quiero agradecer la invitación a participar y señalar que voy a intentar ajustarme específicamente al tiempo y limitarme a las 2 exclusivas preguntas que se me habían hecho sobre la propuesta de cambiar un sistema de coadministración en la sociedad conyugal y la eventual eliminación del artículo 150. Respecto a la gestión conjunta, quería hacer como una especie de referencia histórico comparada. Por ejemplo, en el derecho histórico español, en el Código Civil de 1879, sí que el marido tenía poderes amplísimos y exclusivos para administrar los bienes comunes y era él el que disponía de ellos y los podía obligar.
y la mujer quedaba reducida al ámbito doméstico y a la administración de sus bienes bajo licencia del marido. Sin embargo, ya desde mediados del siglo XX, la mayoría de todos los países europeos que contaban en sus respectivas regulaciones con sistemas económicos de comunidades de bienes, Italia, Francia, Alemania, Suecia, Portugal, entre otros, cambiaron esas antiguas reglas y encomendaron la dirección de la economía familiar colegialmente a ambos cónyuges, con igualdad de derechos y deberes unos y otros. Simplificando mucho, podríamos decir que en la mayoría de los países de derecho comparado existen 3 opciones legales de gestión patrimonial de los regímenes matrimoniales. Por un lado, está la opción de aquellos que tienen una comunidad de afectos, pero que son independientes desde un punto de vista patrimonial, lo que encajaría con una separación de bienes. Está la opción de aquellos que durante el desarrollo de su plan de vida común quieren gestionar individualmente sus bienes, pero que si al término de ese régimen pues tienen ganancias, quieren un reparto igualitario de esas ganancias. Eso sería una participación en los gananciales. Y finalmente están aquellos cuya opción es crear una comunidad no solamente de vida, sino también patrimonial, tras el matrimonio, con una economía familiar de gestión conjunta, con ciertas atenuaciones o excepciones. Yo creo que actualmente en Chile, las chilenas y los chilenos no tienen esta última opción. En mi opinión, la principal virtud de este sistema de coadministración propuesto en la reforma es que, más allá de las eliminaciones de discriminaciones insostenibles por razón de género, lo que implica es que crea una verdadera nueva opción de régimen económico, esto es, un régimen de comunidad en el patrimonio cogestionado por ambos cónyuges. Se amplía de manera efectiva la autonomía de la voluntad de los cónyuges al crearse esta nueva opción de gestión colegiada de los intereses de la familia con iguales derechos y deberes. Esta cogestión también implica una corresponsabilidad en el desarrollo de ese proyecto de vida familiar común. Con esta propuesta de cogestión, los cónyuges autónomamente pueden decidir un régimen efectivo de comunidad patrimonial y de afectos que actualmente no es posible en Chile. Además, en la propuesta, esta administración conjunta no implica una exigencia incondicionada de un doble consentimiento para cualquier tipo de acto relativo a un bien común, porque eso es verdad, podría paralizar la vida del patrimonio común, sino que implica una administración conjunta de los actos de mayor relevancia patrimonial y una administración indistinta para el resto de los bienes comunes, manteniendo gestión individual de los bienes propios. En mi opinión, mantener una gestión unipersonal de aquello que es común y además permitir que perdure un patrimonio reservado efectivamente puede llegar a eliminar una discriminación de género, aunque en la práctica puede que se mantenga el status quo por esa inercia cultural que mantenga al marido en la administración, a la mujer con su reservado, lo que significa que habremos hecho una reforma para que nada haya cambiado. Creo que aprobar la coadministración es civilmente un aporte legislativo relevante para las opciones patrimoniales de los chilenos y las chilenas de cara al desarrollo del proyecto familiar de una vida en común. Se genera una opción que está presente en casi todos los países del entorno y por la que autónomamente ahora sí que van a poder optar. Esto me lleva al segundo punto, cuya opinión se solicitó, que es hacer referencia a la eventual eliminación del patrimonio reservado del artículo 150. Considero que para poder ser coherentes jurídicamente con un régimen de administración conjunta, como sostengo, sería un aporte de esta reforma. Esto trae necesariamente la necesidad de eliminar la existencia de patrimonios reservados. Si yo tengo una opción de régimen patrimonial de gestión conjunta y corresponsabilidad, carece de fundamento sostener que existe una comunidad de intereses, pero que uno de los integrantes de este proyecto de vida en común pues tiene la posibilidad de desligarse del mismo y de no hacerse responsable si esa opción no le resulta económicamente interesante. Eso es contraintuitivo y carente de fundamento si lo que se defiende es una gestión conjunta, como estoy intentando exponer aquí, y mantener ese patrimonio reservado en favor de uno de los cónyuges. Obviamente, claro que el patrimonio reservado fue una conquista esencial en aquel momento en que la mujer era tratada como una incapaz y hoy en día, actualmente, es la única opción para las mujeres casadas en sociedad conyugal para que puedan emprender y desarrollarse económicamente de forma independiente a sus maridos. Yo creo que, como conclusión,
Los legisladores y los juristas estamos llamados a detectar y a proponer soluciones a los conflictos sociales que tengan lugar en el marco constitucional. Los matrimonios chilenos han sido privados de un régimen de administración conjunta que refleje una opción de un proyecto de vida en comunidad, no solo de afectos, sino también patrimonial. Y entiendo que esta es la oportunidad para reconocerles esa opción de la que actualmente carecen. Muchas gracias por su atención. Igualmente, les facilitaré la minuta y quedo a su disposición por si tuvieran algún tipo de pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Espada. Le damos la palabra a la profesora Carmen Domínguez. Profesora. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aunque, como le comentaba ayer a la secretaria de la comisión, llegué ayer de Madrid, así que estoy con un jet lag grande y además ha sido un aterrizaje forzoso a Chile entrar a la sociedad conyugal. Pero la verdad que no es tan difícil si se tiene presente que desde el año 1996 he venido concurriendo al Congreso por todos los proyectos habidos de reforma a la sociedad conyugal, de manera que, lejos de broma, esto ya parece casi una pesadilla, ¿no? Ahora es evidente que la dificultad que ha habido en el tiempo para aprobar un proyecto de reforma de sociedad conyugal no es inexplicable, sino que obedece a que es un tema complejo. Y es un tema complejo porque desde luego no hay nadie que discuta la necesidad de reformar la sociedad conyugal en orden a, digamos, inspirarlo por el principio de igualdad para que la mujer pueda no solo administrar sus bienes propios, sino también los bienes sociales, si así lo quiere. Pero por otro lado, es evidente que el régimen de sociedad conyugal es el régimen per se protector de la mujer, de los hijos y finalmente de la familia. Entonces el desafío me parece que siempre ha sido cómo conseguirlo primero, avanzar en igualdad, pero sin retroceder en la protección de la mujer y en la protección de los hijos. Y eso ha sido lo difícil, ¿no? En el proyecto de 1995 no se consiguió porque finalmente lo que se quería era derogar prácticamente el régimen, y este es un régimen inculturizado y por lo tanto es evidente que es una decisión incorrecta modificarlo en términos absolutos, ¿no? Y en el proyecto del 2011 porque se entrampó al hilo que se quiso empezar a reformar una serie de otros aspectos que no guardaban relación con lo que en realidad es necesario de reformar, que es el régimen de administración de la sociedad conyugal. Me voy a referir rápidamente, por tanto, a las preguntas que ustedes nos han hecho y en particular también haciéndome cargo de las que el senador Urresti nos sugiere, ¿no? Y voy a ir primero a la pregunta del derecho comparado, ¿no? ¿Cómo se ha resuelto o cómo se resuelve esto en el derecho comparado? Lo cierto es que si uno hace un análisis comparado, la conclusión es que hay una amplia variedad. Ha existido una permanente transformación de los regímenes matrimoniales en el concierto comparado en línea de dar mayor independencia a la mujer casada. Esa es una línea que podemos encontrar. Ahora, las soluciones generales en esta materia en el mundo son tan variadas como son los países. Encontramos sistemas con separación de bienes absoluta y sistemas con comunidad absoluta. Por lo tanto, lo que uno debiera concluir es que en esta materia las soluciones se adaptan a las particularidades de cada país y no existen soluciones dogmáticas, absolutas y universales. Es decir, no podemos decir todos los países tienen regímenes comunitarios, ni podemos decir que todos los países tienen régimen separatista, aunque la tendencia general es a regímenes comunitarios por razones evidentes de protección a la familia. Una segunda cosa es que en general en todos los sistemas, sobre todo los más desarrollados, existen dos de alguna manera, niveles de regulación del estatuto patrimonial en el matrimonio y todos tienen un régimen primario y un régimen matrimonial legal, ¿no? Nosotros seguimos sin tener régimen primario. Básicamente las únicas normas de régimen primario que tenemos serían las de bienes familiares, que están siendo, ¿no es cierto?, reformadas correctamente en el proyecto aprobado, pero creo que ahí hay un desafío pendiente que todavía no terminamos de cumplir. Después me puedo explayar más de a qué aludo con esto de régimen primario.
Y en general, la tendencia es, como les decía, el tener primero un régimen legal, y el fundamento es obviamente el tener un conjunto estructurado de reglas y principios que aplican a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Y la segunda tendencia, y ahí hay en realidad amplia variedad, pero la mayoría, ¿no es cierto?, tiende a concederle a los esposos la libertad de elegir entre distintos regímenes. Y aunque ahí hay variedad, países que otorgan gran amplitud para elegir, incluso para configurar ellos su propio régimen, o países que concedan a los esposos de facultad de elección restringida, ¿no? Y los países que imponen un solo régimen legal hoy son muy reducidos, ¿no? En cuanto a la administración, tampoco hay una regla absoluta, ¿no? Pero obviamente en los regímenes separatistas obviamente no hay un problema de administración porque siguen actuando como si fueran solteras, y en los regímenes de tradición comunitaria, que es el más generalizado, la extensión de las masas común, los poderes de gestión de los bienes propios y de los comunes, la mayoría se lo reconoce indistintamente a cada uno de los cónyuges. Es decir, la regla no es la imposición de una coadministración, sino que es la facultad de elegir indistintamente quién administra, ¿no? Voy entonces ahora a los puntos en concreto que este proyecto me plantea, ¿no? Por una parte está el que, a diferencia de lo que era el proyecto aprobado en general por la Comisión de Mujer y Equidad de Género, aquí se impone una solución, y es que en definitiva se impone la coadministración. Y la verdad es que esto me parece un retroceso y que es inexplicable. Primero, es inexplicable porque todo el derecho de familia ha ido, ¿no es cierto?, desarrollándose y se ha ido transformando para ir ensanchando los espacios de autonomía de los miembros de la familia, y por lo tanto dejar como primera regla de solución de todos los eventuales conflictos jurídicos la decisión libre de los miembros de la familia. Y resulta que aquí, en vez de permitirle y respetar la autonomía de los cónyuges, se les impone una solución jurídica. Segundo, es inexplicable porque en el propio matrimonio, en todos los aspectos en general concernientes a la regulación del patrimonio, la primera regla de solución es el acuerdo de los cónyuges. Lo es en materia de cuál régimen van a contraer, lo es en materia de terminación del matrimonio, e incluso puede terminarse el matrimonio unilateralmente por uno de ellos. Y tercero, es inexplicable que en esta materia se imponga una solución jurídica cuando resulta que respecto de materias mucho más trascendentes, en cuanto pueden afectar a las personas más vulnerables, que son los niños y las niñas, resulta que esas materias están entregadas en primer lugar en su regla de solución al acuerdo de los padres. Es lo que pasa con el cuidado personal, es lo que pasa con la relación directa, con la patria potestad. Entonces, ¿cuál sería la justificación para aquí, en esta materia, sin embargo, imponerles una sola solución y denegar la opción? Lo cierto es que no existe una fundamentación. Lo que hay son elucubraciones en torno a que si fuera, eso significaría que eventualmente resulta que seguiríamos en la misma situación porque sería el marido el que seguiría administrando. Pero eso no tiene fundamento empírico, no hay ni una prueba de que eso vaya a ser así. Eso no ha sucedido en materia de cuidado personal, no ha sucedido en materia de relación directa y regular, y lo mismo habríamos podido decir. No hay que dar opción, es la ley la que tiene que imponer que el cuidado personal es del padre, o el cuidado personal es de la madre, y sin embargo dimos opción de cuidado compartido, y ha habido casos de cuidado compartido. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento para decir que en esta materia se va a elegir que sea el marido? Y por último, si así lo eligen, me parece que lo que nos corresponde como Estado es respetar la decisión libre de personas adultas y autónomas, ¿no? Otra cosa es tratarlos como incapaces. Que habría discriminación porque se permitiera que siga administrando el marido, bueno, entonces también habría discriminación porque el cuidado personal lo pueda tener solo el padre o lo pueda tener solo la madre. Querría decir que tendríamos que imponer el cuidado compartido.
o lo mismo, ¿no es cierto?, en las soluciones de patria potestad. La verdad es que a mí estoy convencida que si se impone la coadministración vamos a romper una línea rectora del derecho de familia actual, que es el ensanchamiento de la autonomía de los miembros de familia y el respeto a su libertad para decidir. El derecho de familia con esto sigue perdiendo a pasos agigantados lógica, y eso es lo que determina que para muchos expertos civilistas el derecho de familia, ¿no es cierto?, no quieran entrar a él porque consideran que es un derecho poco técnico, que no tiene, ¿no es cierto?, principios transversales que lo marcan. Por ello me parece que debiéramos volver al proyecto aprobado originalmente, que era dar la opción a los cónyuges y supletoriamente, si no lo eligen, ahí sí imponer la coadministración. E imponer la coadministración porque en definitiva el régimen está funcionando, y en esto me hago cargo, senador Urresti, a su pregunta. El régimen, los hechos, está funcionando como un régimen de coadministración. ¿Cómo se prueba? Por el hecho de que nosotros no tenemos en los tribunales de familia miles de ingresos de maridos pidiendo autorizaciones supletorias de la mujer, porque al final parece ser que el marido ha entendido que es más práctico ponerse de acuerdo que estar litigando cada vez para poder obtener en definitiva la decisión o la elección que él quiere. En cuanto a mantener el patrimonio reservado, me parece que si en el caso de que ellos eligen que el administrador sea el marido, la situación de facto que tenemos hoy no cambia en nada porque aprobemos una nueva ley. De esta manera, el tema de mantener el patrimonio reservado cuando ella administra es porque nosotros no tenemos una igualdad económica en Chile entre marido y mujer. Y por lo tanto tenemos que seguir preservando herramientas de protección para esa mujer. Si administra el marido, bien sabemos que obviamente en general el patrimonio que forma el marido o los bienes que adquiere el marido siguen siendo en general mayoritarios que el patrimonio que logra, ¿no es cierto?, formar la mujer en su trabajo separado. Pero si resulta que en definitiva ese marido es un mal administrador, nosotros tenemos esta protección que me parece lógico mantener, en el sentido de que ella pueda elegir, si él fue mal administrador, quedarse con su patrimonio, que aunque sea menor, ¿no es cierto?, es lo que ella va a tener y puede, ¿no es cierto?, conservar. La situación de facto no ha cambiado, no va a cambiar, ¿cierto? Y a mí me parece que en estas reformas es mejor ir gradualmente. Si se prueba en 5, en 10 años más que esta solución no se justifica, bueno, se reformará y se elimina. Pero por ahora parece, y vuelvo, ¿no es cierto?, a insistir en mi primer planteamiento, que nosotros tenemos que tratar de avanzar en igualdad, pero manteniendo, ¿no es cierto?, las herramientas de protección de la mujer, habida cuenta que no tenemos una realidad, ¿no es cierto?, de desarrollo profesional. La mayor parte de las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal son mujeres que no trabajan remuneradamente, pero aún así las que trabajan remuneradamente tampoco tienen una igualdad de salario ni las posibilidades de formar una igualdad de patrimonio. Y termino diciendo que aquí hablo no solo de la experiencia de una académica, sino de una abogada que ha ejercido toda su vida en materia de familia y ha atendido un montón de casos, pero además de una mujer que está casada hace 34 años en sociedad conyugal y que tiene patrimonio reservado. Así que no hablo solo desde la teoría, sino de quien lo ha vivido y lo vive, y de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene también la experiencia de cuán importante es poder mantener esta opción. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Domínguez. Le agradecemos a los 3 profesores y le damos ahora la palabra a los señores senadores para que hagan las consultas que estimen pertinentes. Ofrezco la palabra. ¿Les quedó claro? ¿Quedaron? Ofrezco la palabra a los señores senadores para sus consultas. Senador Durresti. Presidenta, agradecer las 3 exposiciones, son claras, precisas, pero siguen las dudas. Me agradezco la información, pero sigo manteniendo dudas. Lo que estoy de acuerdo es que tiene que ser parcial, que tenemos que buscar una transición, una gradualidad que nos permita no exponer. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en igualdad, tenemos que cumplir el fallo que el Estado de Chile tiene obligación, pero no me formo todavía la convicción de cuál es la solución más adecuada, particularmente en el caso del patrimonio reservado.
Me gustaría si alguno de los tres profesores o profesoras nos pudieran explicar si conocen ustedes la legislación comparada o algún instrumento que pudiéramos tener para la sanción de la administración o desleal o irresponsable, porque creo que ahí es donde está el estribo del problema. Sí. Generalmente nadie pone mayor atención al régimen patrimonial mientras estás casado, mientras está bien la situación. Lo que ocurre es precisamente al momento de liquidar, al momento de generar la separación, el divorcio, cómo se distribuyen, cómo se comparte ese patrimonio. La pregunta es, presidente, si alguno de los profesoras nos pudieran ayudar en eso. ¿Qué fórmulas de resolución, en la resolución, en la resolución del conflicto, en la resolución principalmente de la administración irresponsable, desleal? Y lo digo porque escuché, no sé si a la profesora Domínguez al final, de que el patrimonio reservado, especialmente la mujer, sigue siendo una buena protección frente a ese cónyuge irresponsable en una administración, que es un antídoto, es un refugio. Pero por otro lado, escuchaba al profesor que señalaba lo contrario, o no sé si lo entendía así, que sería contradictorio tener un régimen de administración conjunta con un sistema de patrimonio reservado para la mujer. Gracias, senador. Senador Buenchumí. Bueno, muchas gracias, profesores, por todos los elementos de juicio que nos están dando para poder resolver este tema tan importante. Yo la duda que tengo sobre este proyecto respecto de la administración conjunta de ambos cónyuges es sobre el funcionamiento de ese sistema y la eficiencia de ese sistema. Porque si uno ve actuaciones asociativas en otros temas del derecho civil y comercial, como por ejemplo una sociedad, como por ejemplo una copropiedad en una comunidad, en cualquier asociación humana, la coadministración siempre es muy compleja y muy difícil. Eso uno lo ve, por ejemplo, en las sucesiones hereditarias, para poner de acuerdo a los herederos de la forma de administrar su patrimonio y de dividirse y de repartirse. Lo ve en las sociedades en que hay un administrador y un conjunto de elementos que le permiten hacer algunas cosas y otras cosas necesita otras participaciones, otras autorizaciones, otros requisitos. Así he visto yo en todos los mandatos, por ejemplo. Puede hacer tal cosa, pero hacer el resto tiene la firma de tal y cual otra persona. No conozco, digamos, una coadministración que no esté exenta de todo ese tipo de problemas. ¿Por qué el matrimonio no debería tener problemas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es por el proyecto de vida? ¿Es por los hijos? ¿Es por el amor que se supone que está ahí? Pero nosotros vemos cómo funcionan los matrimonios, en que la gente, claro, se casa para toda la vida, pero una gran cantidad de matrimonios terminan, digamos, esa relación, porque ese elemento no siempre está presente. El tema es cómo se logra convivir en administrar los bienes de manera que sea eficiente y no sea una fuente de problemas. Porque se supone que si hay dificultades tendría que haber un árbitro que resolviera en qué dirección, ¿no es cierto?, se va a tomar una decisión final. Mire, yo la única coadministración o copresidencia que veo que está funcionando es la que estoy haciendo yo con el exministro Moreno, don Alfredo Moreno, que somos copresidentes de la Comisión de Paz y Entendimiento. Entonces dijeron, bueno, dos presidentes. Bueno, así lo dijo el presidente de la República, dos presidentes. Y la solución que nosotros tenemos es que tenemos una Secretaría Ejecutiva muy potente. Y esa Secretaría Ejecutiva nos permite a nosotros no estar en el día a día resolviendo un montón de cosas en estos 6 meses
en que hemos recorrido gran parte del país y en que tenemos que seguir trabajando durante este año para ver si podemos hacer una propuesta que le haga sentido al país para resolver el conflicto que tenemos en la zona sur. Entonces esa copresidencia, pero una coadministración de bienes y de patrimonio, entonces yo digo, ¿funcionará esto? A lo mejor funciona para los hijos, pero muchas veces no funciona para los hijos. Y todos los conflictos que tenemos, por algo existen los tribunales de familia. Entonces, tengo esa duda de esa coadministración. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Le damos la palabra en el mismo orden que intervinieron a los profesores para contestar las dudas de los senadores. Profesor Tapia. La pregunta del senador Buenchumilla. Efectivamente, la coadministración es un problema, siempre. Y lo vemos en el régimen de comunidad civil, es decir, la copropiedad. A lo que yo me referí en particular es a la propuesta última de esta comisión en orden a atribuir a regla general, una administración indistinta, separada, individual, dice actualmente el texto propuesto. Esto es que la regla general sea una actuación separada que afecte los bienes propios y los bienes sociales. Con la excepción de que los actos de mayor relevancia necesiten la actuación conjunta. Aquellos referidos sobre bienes inmuebles, aquellos referidos sobre garantía, arriendos extensos sobre bienes inmuebles, donaciones y también actos de disposición de otros bienes que han devenido muy importantes como el vehículo, acciones en sociedad, etc. Ahora bien, establecer una coadministración sería efectivamente, como usted señala, honorable senador, un problema práctico, tremendo, porque el principio general sería que deben actuar con firma conjunta, y ya no tendría sentido esta segunda parte del artículo 1749 en discusión que dice que requiere administración conjunta de estos actos importantes. La regla general sería una administración conjunta para todos. Y eso entorpecería la actuación de las personas en la actividad económica. En particular, perjudicaría a las propias mujeres que son microempresarias, son pymes, que requieren actuaciones frente a la administración y en particular actuaciones bancarias. Es decir, que frente a esto, los bancos, frente a una regla como esta, la actividad financiera, en definitiva, la actividad comercial, requeriría la firma de los dos como regla general. Eso sería impracticable. Es por eso que considero que la solución apropiada es la propuesta en la última redacción, es decir, una administración individual como regla general y solo excepcionalmente una administración conjunta en actos enumerados taxativamente, de tal forma de no entorpecer la actividad comercial. Ahora, respecto a la segunda cuestión relevante, esto es el dejar o no como alternativa que los cónyuges elijan una administración individual de uno de ellos, sobre la base del principio de libertad y autonomía. Bueno, hay que recordar que el derecho de familia evidentemente está estructurado sobre el principio de libertad, autonomía de los cónyuges, deciden no casarse, deciden o no qué régimen deviene, sobre el principio de igualdad, que se quiere restituir respecto de la mujer en este caso, pero también sobre el principio de protección. ¿Protección de quién? Del cónyuge débil y de los hijos. Ese es un principio cardinal de nuestra legislación. Y evidentemente la protección pasa por normas imperativas de orden público y no pueden quedar entregada la protección a los mismos protegidos. Eso va contra el sistema chileno de protección, no solo en el ámbito de la familia, sino en el ámbito del trabajo, en el ámbito del consumo. No se puede dejar la protección entregada a la voluntad de la misma persona protegida. Y doy un ejemplo. La protección del cónyuge débil obliga a otorgar una compensación económica a aquel que tiene una dedicación mayor al hogar y los hijos y no ha podido construir un patrimonio mayor por aquello, al término del matrimonio. El sostener que la autonomía de los cónyuges debería extenderse incluso a estas áreas de orden público de protección llevaría a la conclusión de que los cónyuges podrían renunciar a la compensación económica anticipadamente al momento del matrimonio, en virtud de este principio de libertad. La protección, en verdad, es imprescindible que se establezca por norma imperativa.
el derecho de familia tiene un ámbito de libertad, pero restringido a ciertas instituciones. Los cónyuges tampoco pueden elegir cualquier régimen patrimonial que se les ocurra, sino que aquellos que entrega la ley. Eso no es atentatorio contra el principio de libertad, eso es en virtud del principio de protección del cónyuge débil y de los hijos. Ahora bien, la última cuestión, ¿qué pasa con el patrimonio reservado? Bueno, es más allá de las consideraciones históricas, más allá del peso de la historia, de que haya sido una conquista de las mujeres, en verdad, en un régimen de administración indistinta y con un patrimonio común fuerte, lo que ocurrirá es que le conviene a todos, en definitiva, administrar ese patrimonio común y no estar a las vicisitudes de un eventual patrimonio reservado que puede o no construirse, en definitiva, con bastantes bienes, más que el otro, puede que le vaya bien o mal en la vida de trabajo separado del otro cónyuge, puede que no, ¿me entiendes? Hay algunos que afortunadamente podrán construir un patrimonio reservado, pero la mayor parte de las personas no logran construir un patrimonio reservado de la envergadura del patrimonio común. Por tanto, a las mismas mujeres que históricamente les benefició el patrimonio reservado, bueno, les beneficiará esencialmente administrar el patrimonio común, derogando esta institución del patrimonio reservado. Por lo demás, recordemos, no hay que olvidar que también esta reforma se va a aplicar al matrimonio igualitario, se va a aplicar al matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres, y por tanto ahí más incoherente resulta un patrimonio reservado de esta naturaleza que históricamente quería proteger, en definitiva, a la mujer esencialmente. En un matrimonio igualitario, evidentemente, aquello no ocurre. Gracias, profesor. Profesor Espada. Muchísimas gracias. Voy a intentar sintetizar las 2 preguntas de los senadores Urresti y Buenchumilla. Respecto a si existe o cómo funcionaría este sistema de cogestión, efectivamente, los sistemas de cogestión son también complejos, pero la idea es si se quiere optar o tener esa opción de una cogestión. En esa cogestión, como muy bien indicaba también el profesor Tapia, y también señalé cuando hice la exposición, no se optó porque todo tuviera que ser gestionado conjuntamente, lo que paralizaría una gestión patrimonial, sino que es indistinta. ¿Qué significa indistinto también en este sentido? También tenemos que pensar en los terceros. Los terceros que se van a relacionar con estos cónyuges van a saber que si están casados en sociedad conyugal, ellos podrán, y estamos dentro de los bienes comunes que estarán establecidos, ellos van a poder hacerlo con el cónyuge A o con el cónyuge B, porque como es indistinto, ahí van a responder los dos. Luego después, cuando ellos liquiden esa sociedad, habrá que ver si la administración fue correcta, si fue abusiva. En el caso de ser abusiva porque se utilizó bienes comunes para un fin privado, el que así lo hizo tendrá que restituirlo al patrimonio común. Si efectivamente estaba justificado hacer un reparto por mitades en esa corresponsabilidad. Si no es así, se hace toda una regulación en ese aspecto lógica sobre la responsabilidad que se hace frente, en ese caso, a los terceros. Existen esos poderes de codisposición, existe el consentimiento dual, y en los casos en los que hay conflicto, pues como también surge en el ordenamiento, y hoy en día existe en la sociedad conyugal, cuando no se llega a ese consentimiento, se necesita el consentimiento del marido y el marido no quiere darlo, el artículo 138 bis, pues a veces hay que acudir a una autorización judicial de carácter supletorio. También existen esos conflictos y finalmente, en última instancia, tendríamos que ir al tribunal. Lo que yo creo, y ahí es lo que también quiero señalar, por eso creo que es tan importante esta idea y se relaciona con la idea de la igualdad y de la autonomía, de la tan llamada autonomía de la voluntad. Hoy en Chile, los chilenos y chilenas no tienen autonomía de la voluntad para coadministrar sus bienes. Si quieren hacerlo, no pueden. Eso es lo que pasa. No tienen esa autonomía de la voluntad. Porque si cada uno quiere hacer lo que quiera, tienen separación. Si quieren ese régimen crediticio de unas ganancias, pueden tenerlo. Pero si quieren tener una comunidad patrimonial de vida, no pueden. Y ahí es donde yo creo que no tienen esa autonomía y que este proyecto con la coadministración les da una autonomía de la que están privados a la hora de poder decidir. Y por eso también cogestionar se puede llegar a un acuerdo de lo que se quiere es, como muy bien señala también la profesora Carmen Domínguez en materia de menores, también en materia patrimonial uno puede querer cogestionar a través de un acuerdo o puede querer compartir
no sé si en España se dice a las duras y a las maduras, aquí es contigo creo pan y vino, esa es una cogestión, una corresponsabilidad y una coadministración una vez que tienes el matrimonio y tener esa opción. No existe. Y este proyecto le daría esa opción. De mantener esa administración única, lo que se hace es mantener el mismo esquema, tal y como está, pero eliminando la discriminación por razón de género, que me parece súper importante. Pero ese es el único avance. Relevante, pero no se cambia nada más. Yo creo que es una gran oportunidad el admitir esta coadministración para generar un cambio real de opciones y dar una opción real de gestión conjunta. Muchas gracias. Perdón. Responsabilidades. Muchas gracias, profesora. Profesora Domínguez. Perfecto. Senador Urresti, un poco para aclarar en qué estoy o a qué me estoy refiriendo. Desde luego, lo que yo planteo no es mantener el patrimonio reservado si la regla supletoria es la de la administración conjunta, porque obviamente en ese caso no tiene ninguna explicación, dado que la mujer al poder administrar es ella la que tiene que velar por la propia protección de sus intereses. Yo me refiero a mantener el patrimonio reservado cuando se permita primero a los cónyuges elegir quién administra y ellos elijan que administra el marido, ¿no? En ese caso, si eligen que administra el marido, la situación de facto sigue siendo la misma que tenemos hoy, no hay ningún cambio de realidad económica que justifique hacer como si no existiese esa desigualdad económica y por lo tanto mantener solo para ese caso el patrimonio reservado, ¿ya? Atendido que obviamente estamos asumiendo que en general, ¿no es cierto?, la mujer no se encuentra en la misma posición que el marido desde un punto de vista patrimonial. Eso uno, ¿no? En ese sentido es que yo mantendría ahí el patrimonio reservado. ¿Por qué creo que debe mantenerse la elección y no imponer una coadministración? Primero, porque esa es la regla que impera en el derecho de familia hoy en todas las materias. Estamos hablando aún más aquí en materia patrimonial de personas que son adultas, plenamente capaces y que por lo tanto tenemos que respetar, así como se hace en todas las otras materias. Se les permite a ellos disolver el matrimonio. O sea, se les permite incluso unilateralmente disolver el matrimonio. ¿Cuál sería el fundamento para ahora decir, no, fíjese que en esta materia son, entre comillas, incapaces y no van a ser capaces de decidir lo que realmente ellos consideran que es mejor para sus vidas y para su patrimonio, ¿no? Y desde luego, si no hay, ¿no es cierto?, acuerdo, ellos no optan, me parece que la regla supletoria de establecer la administración, ¿no es cierto?, la coadministración, está correcta en la medida, y aquí viene, digamos, le respondo a usted, senador Buenchumilla, en la medida que esa coadministración no implique, obviamente, tener que estar coadministrando todo. ¿Por qué me parece que el régimen que se está proponiendo no va a complicar más? Porque ese fue mi punto de partida. Yo no soy partidaria solo de corregir el régimen de sociedad por una cuestión de igualdad. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que en la práctica el régimen de sociedad conyugal, la administración del régimen de sociedad conyugal que hoy existe por efecto de todos los límites que se le fueron, ¿no es cierto?, introduciendo a la administración que tiene el marido, que hoy no es una administración omnímoda. El marido tiene que, ¿no es cierto?, tanto para celebrar actos de administración de bienes sociales como para administrar actos relativos a los bienes propios de la mujer, tiene que contar con su consentimiento, autorización, ¿no? Entonces, en la práctica, esos límites que son mal explicados, porque en general la academia suele explicarlo como límite, pero cuando uno se fija un límite y ese límite significa darle en definitiva, la exigencia de que la mujer debe manifestarse su voluntad, es un poder que se le fue concediendo a la mujer. Y hoy, en el régimen de sociedad conyugal, la mujer tiene poderes propios, tiene poderes reservados, tiene poderes sociales, porque significa que en definitiva no pueden arrasar con ella, ¿no? Y eso significa que, por lo tanto, hay una cierta participación de su voluntad. ¿Por qué creo que no va a complejizar más el establecer este régimen de administración? Porque los actos
actos de administración conjunta que se están, ¿no es cierto?, estableciendo aquí en la ley, básicamente son los mismos actos de administración conjunta que hoy existen. Y como yo les decía, la prueba empírica de que esto en definitiva está funcionando como un régimen de coadministración es que, por ejemplo, aunque en materia de bienes sociales la ley señala que, ¿no es cierto?, si la mujer deniega la autorización para poder enajenar un bien raíz, el marido puede ir al juez de familia y pedir supletoriamente que le autoriza a enajenar. Ustedes pueden preguntarle a todos los jueces de familia. Yo lo he hecho 1000 veces y me dicen nunca he conocido, no me llega ninguna. Porque en definitiva, lo que ha ido pasando es que obviamente es mucho más, o sea, además, teniendo presente todo lo que implica litigar, los tiempos, los costos, etcétera, es que al final esas autorizaciones judiciales supletorias no se dan en la práctica. Y por lo tanto, el acto no se realiza si la mujer no está de acuerdo con enajenar el bien raíz. Entonces, en los hechos, la situación que tenemos actual no va a cambiar radicalmente. Y aún más, creo que aquí se avanza en proteger no solo los bienes raíces, sino que algo que hace correcto el proyecto, que lo veníamos diciendo hace muchísimo tiempo, no muchos, es que además obliga o extiende la protección a ciertos bienes muebles que hoy son económicamente muchas veces mucho más importantes, como las acciones, etcétera, y todo lo que se incorpore, ¿no? Luego, por lo tanto, la administración individual indistinta queda para los bienes más bien de menor relevancia económica y que de alguna manera son indispensables para el desarrollo de la vida cotidiana, porque si todo tuviesen que hacerlo con un cierto acuerdo conjunto, eso entrabaría la celebración de actos ordinarios, ¿no?, que son necesarios para hacer avanzar la vida familiar. Entonces, desde ese punto de vista, no veo en realidad que vaya a haber un cambio radical desde el punto de vista de los conflictos. Ahora, hay que tener presente que por eso mismo es que don Andrés Bello decidió entregarle la administración y dejó al marido como jefe de la sociedad conyugal, porque él justamente pensaba que dejarles a ambos la administración iba a ser fuente de conflicto, ¿no? Entonces, un poco ese razonamiento está detrás desde el origen. Pero por las razones que digo, creo que en concreto esta solución que se está dando cuando, ¿cierto?, hay administración conjunta, administración de ambos, no creo que va a cambiar radicalmente la situación que tenemos actualmente. Y en definitiva, ¿no es cierto?, es por eso que no creo que estemos dando un salto al vacío, sino que ya tenemos una experiencia importante de cómo ha funcionado esto. Muchas gracias, profesora. Agradecer nuevamente a los 3 profesores que nos acompañaron el día de hoy. Agradecer también a los senadores, recordarle a los profesores si nos pudieran hacer llegar a través de la Secretaría una minuta con lo que han expuesto para poder entregársela a los senadores y poder seguir analizando este tan importante proyecto. Estimados secretarios, por haber dado término a la materia de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias, hasta luego, que tengan buen día.